It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tenemos ya a Elisa, me parece, ¿no, Joan Miquel? La tenemos ya, ¿no? Bueno, Eloísa, perdón. No, Elisa. Elisa, ¿verdad? Perdón. Sí. Tenemos a Elisa González Ferreiro, que es especialista en Derecho Espacial, ¿no? Y bueno, nos ha llamado muchísimo la atención el tema, evidentemente, del derecho espacial, pero también, como es lógico, ¿no? Que yo he estado siguiendo algún tipo de discusiones que existe con el tema de la Agencia Espacial Europea, con el tema de crear una propia agencia espacial española. Da la casualidad que hace muy poquitos días estuve conversando con unos ingenieros aeronáuticos justamente de una universidad aquí en Madrid y curiosamente también, no es que estuvieran en contra de la Agencia Espacial Europea, por supuesto, pero sí que estaban a favor, ¿no? de cambiar un poco la estructura, pero claro, tú eres la súper experta, Elisa, en este tipo de cosas. Es decir, eso para empezar, eso del derecho espacial, ¿de qué va? Bueno, pues primero, buenas noches. Gracias Muy buenas por noches. tenerme en el programa. Bueno, me dices que soy especialista. Bueno, pues a cada uno hace lo que puede. Sí que, bueno, pues llevo tiempo dedicándome a esta disciplina y de hecho, pues sí, existe un derecho espacial, lógicamente, un derecho internacional del espacio propiamente, que está conformado por una serie de convenios, como el Tratado del Espacio, el Acuerdo sobre el Salvamento, el Convenio sobre la Responsabilidad, el Acuerdo sobre el Registro, y luego ya tenemos el Acuerdo sobre la Luna, que es para comentarios independientes y aparte, pero no, pues la mayor parte de los estados de la comunidad internacional forman parte del Tratado del Espacio y nos debemos de regir por esas reglas, ¿no? Que además el Tratado del Espacio ya han pasado más de 50 años y se considera como costumbre internacional, por tanto sus disposiciones son de obligado cumplimiento. Pero sí que existe un derecho espacial, por supuesto, y bueno, normas complementarias, un derecho espacial también en vías de formación, sobre, por ejemplo, los residuos, muchas Oye, cositas. pues efectivamente sí, yo imaginaba que no tendrías mucho trabajo, no sé, me entiendes, dándole vueltas. Digo, vamos a ver, Elisa, no sé cuántas cosas llegan a tu despacho con esto, pero imagino que asesorarás. Pero hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, los que nos encanta el tema espacial. De hecho, soy bastante amigo de una firma justamente que se dedican a fabricar motores de cohetes, que está en Elche. Lo digo por si mucha gente no lo sabe, ¿no? PLD Space. ¿Qué opinas sobre la afirmación de Pedro Duque en relación a esa agencia espacial española o europea? Bueno, vamos a ver, sí es cierto que la Agencia Espacial Europea es nuestra agencia madre, ¿no? Se constituyó en 1975 y España fue uno de los miembros fundadores. De hecho, gracias a nuestra pertenencia a la Agencia Espacial Europea, pues España está en la situación económica fuerte y potencial industrial en el que nos encontramos. Eso es completamente cierto y es nuestro pilar fundamental.
Pero también es cierto que tenemos más cosas que la Agencia Espacial Europea. Tenemos programas bilaterales o multilaterales con otras agencias espaciales internacionales. Es decir, no todo es la Agencia Espacial Europea. Por tanto, yo sí soy de la opinión y siempre han tenido que es muy conveniente tener una agencia espacial nacional como otros países de nuestro entorno y que a su vez también están en la Agencia Espacial Europea. Es decir, son dos agencias que no chocan en absoluto porque tengas una nacional. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ventajas podría traer esto? Bueno, realmente las ventajas son bastantes, ¿no? Es decir, pues tanto fundamentalmente que haya una cabeza visible, es decir, frente a la comunidad internacional, también dentro de nuestro propio país, pues porque da la sensación de que al estar repartido entre ministerios hay como una cierta descoordinación, ¿no? Que unos se encargan de una cosa, otros de otra. Entonces conviene que se aglutinen bajo un único paraguas y que además, por supuesto, la industria espacial española, las empresas espaciales, que ahora mismo pues TEDAE aglutina a 20 importantes empresas del sector, pues también esté representada. Entonces yo creo que es muy importante el contar con esta agencia y además, mira, hay un documento muy interesante. Bueno, realmente dos. El primero es la agenda sectorial de la industria espacial española que hizo el propio TEDAE, que es la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. Y entonces, en este informe, precisamente TEDAE dice que sería conveniente avanzar en el establecimiento de un auténtico órgano dentro de la administración del Estado, que defina la política, maximice la participación española en programas internacionales y promocione nuestros programas nacionales, y fomente la mejora de la competitividad. Es decir, que el sector de la industria, de las empresas, está deseando tener una agencia espacial española para promovernos nosotros internamente hacia el exterior. Joan Miguel. Buenas noches, Elisa. Un placer tenerte aquí. Buenas noches. Mira, Elisa, nosotros tenemos un ministro que es exastronauta, no sé si se llamará así, ¿vale? Pedro Duque, y la verdad es que me sorprende que yo pensaba, sinceramente, que nosotros íbamos a dar un gran avance en ciencia, íbamos a destinar grandes partidas en potenciar la ciencia de este país. Y yo creo que no está siendo así, ¿no? Y veo otros países que tienen su agencia espacial. Bolivia, Paraguay creo que también la tiene. Vamos, que países no es que estén en las primeras economías del mundo, ¿no? Veo también que Brasil, me pareció escuchar hace nada, que lanzó un satélite, ha puesto un satélite con su propia agencia espacial, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa agencia espacial. ¿Cómo se debería poner en marcha esa agencia, desde tu punto de vista? ¿Cómo lo harías si tú fueras la ministra? Bueno, a lo mejor tendría que decir como aquel sabio, yo solo sé que no sé nada. Pero bueno, en principio yo me baso jurídicamente. Entonces, jurídicamente nosotros contamos que se aprobó en el año 2019 la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Española. Entonces, en esta estrategia hay que tener en cuenta que las actividades espaciales son consideradas internacionalmente como ultra peligrosas, por tanto, el espacio, según la Estrategia de Seguridad Nacional, es un asunto de de seguridad nacional. No hay que olvidar, porque además nosotros tenemos bastantes infraestructuras críticas, tenemos estaciones de seguimiento, etcétera. Bien, pues entonces este Consejo de Seguridad, esta Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, ¿qué hace? Crea un Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. Nosotros ya tenemos ese consejo, donde se cuenta con
que se apoya tanto a las empresas como que haya entre las, digamos, administraciones públicas también una buena coordinación, etcétera. Entonces, me dices, ¿por qué me hablas del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial? Porque este consejo, que depende directamente del presidente del gobierno, puede proponer la creación de comités y grupos de trabajo. Por tanto, si este consejo crea un comité que se puede llamar Comité Nacional de Espacio o Agencia Espacial Española, ya está organizado. Entonces, ¿qué haces? Tú con este comité, que ya lo tienes en la estrategia de seguridad del 19, pues dices, muy bien, organizo un comité. Yo no quiero quitarle a nadie sus dependencias. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores pondrá en ese comité su representante. El Ministerio de Industria, lo mismo. El de Defensa, lo mismo. El de Transición Ecológica, lo mismo. Y luego añadiría el sector de las empresas, que entre TEDAE, representando a las empresas del sector, porque tienen que estar representadas, tiene que estar representada la Comunidad Científica Española también, y luego pondría un director a modo de coordinador, de tal modo que los que ahora mismo están realizando sus tareas las sigan haciendo, es decir, no es cuestión de decir soltar lastre que ahora me encargo yo, no, cada uno va a seguir haciendo lo mismo, pero bajo un único comité, con una cabeza representante, y esa es la agencia, porque la agencia no va a ser una agencia al uso usual, digamos, como la Agencia Espacial Francesa, alemana, porque no tenemos ese volumen, pero sí una agencia de gestión, como por ejemplo lo tiene pues Reino Unido. Reino Unido es una agencia de gestión. Elisa, suena muy sencillo y suena muy rápido. Dices unos comités y tal, y creamos aquí la Agencia Española Espacial. ¿Qué ventajas reales, si fuera una, qué ventajas tendría para el conjunto de los españoles tener esa Agencia Española del Espacio? Bueno, vamos a ver. El espacio, lo que hace falta realmente, es decir, yo también crearía un grupo de trabajo, un comité para cultura espacial, es decir, para que los ciudadanos sepan de todas las ventajas que nos aporta la industria espacial española, sobre todo también no solo por sus proyectos, sino por la exportación de los componentes que fabrican, etcétera. Esto lo puede explicar mejor un ingeniero que propiamente yo, pero el retorno económico es increíble y eso crea puestos de trabajo y crea bienestar social para el país. Y claro, los ciudadanos se benefician de eso, de puestos de trabajo, de bienestar y de que esté entrando dinero al Estado. Bien, 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 bien. Hace poco, en cualquier caso, los catalanes, ¿no?, dijeron también que querían establecer o poner una agencia espacial, ¿no? ¿Esto legalmente es posible? Nosotros podríamos... bueno, la mayor parte, evidentemente, de las empresas intentan lanzar sus cohetes desde lo más cerca del Ecuador por razones obvias, porque hay menos distancia, etcétera, ¿no? Pero ¿se podría hacer legalmente? Es decir, que empezásemos a lanzar cohetes así a lo loco. Pues no, la verdad Lo a que lo no. loco suena un poco de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Entendámonos. No, bueno, verás, vamos a ver. Empezando con el tema de la Agencia Espacial Catalana. Bueno, ellos realmente lo pueden ya como quieran, pero las comunidades autónomas no tienen competencias ni en el espacio aéreo ni en el espacio ultraterrestre. Por tanto, para lanzar se necesita una licencia. El Estado puede lanzar, porque el Estado es el responsable de los lanzamientos. Por tanto, un ministerio, alguien que quiera lanzar por parte gubernamental, digamos, ¿no? Por ejemplo, INTA quiere lanzar o lo que sea, eso no van a tener ningún problema, porque es el Estado. Pero claro, un operador privado, una empresa privada, es decir, pues la empresa es privada, española como extranjera, tiene que tener una licencia. Y en España no tenemos una ley espacial española todavía. Por tanto, nadie sabe quién puede otorgar esas licencias
cuando se apruebe esa ley sobre actividades espaciales que tienen muchísimos países de nuestro entorno. Es decir, por ejemplo, Sí. Portugal, ¿no? Es un clarísimo ejemplo de todo lo que ha Por- avanzado últimamente. Sí, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué nos diferencia de Portugal? Pues mira, lo que nos diferencia es que Portugal han sido bastante expeditivos, porque en un plazo corto de tiempo han aprobado su ley espacial de tal modo que ya pueden otorgar licencias. Y luego en las Azores han montado una plataforma, esto para lo que llamarán un spaceport, ¿no? Un puerto espacial para lanzamientos suborbitales. Es decir, es más pequeñito, evidentemente no vamos a un Cabo Cañaveral, simplemente es para lanzamientos suborbitales. Entonces, ¿ves cómo Portugal? Pues bueno, hasta Guavida ha dicho, yo hago lo mismo que los de nuestro entorno, apruebo la ley, puedo otorgar licencias, por supuesto las licencias con una serie de requisitos y por supuesto suscripción de un seguro, etcétera, porque internacionalmente el estado de lanzamiento es responsable de las actividades de sus nacionales y luego me monto maravillosamente un complejo en las Islas Azores y en España, pues mirando al tendido. No sé a qué estamos esperando. Si es verdad, una buena noticia es que en los presupuestos generales del Estado de este año sí se contempla el normativizar, es decir, hacer una ley sobre actividades espaciales. Ya se hizo en su día hicimos un borrador de proyecto de ley, pero ahí quedó y espero que se pueda retomar y podamos empezar, pues eso, a poder lanzar desde nuestro territorio, porque hay demanda dentro de España y fuera, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a ver justamente cómo evoluciona toda esta historia, que es realmente fascinante. Mucha gente desconoce la existencia, por ejemplo, de PLD Space, a quien conozco justamente es uno de los fundadores, a Raúl Torres, además un chico bastante joven, ¿no? Que están probando motores, creo recordar que en Huesca, donde hay un sitio, un gran aeropuerto, además, donde se arreglan aviones y toda esta Sí. historia. Y justamente estos otros chavales ingenieros aquí en Madrid quieren lanzar un cohete también antes de final de año. Es decir, que la cosa se va animando. Lo digo porque hay muchos guardianes, mucha gente que nos sigue, que también está en edad de estudiar, otros más jovencitos y también evidentemente padres que pueden orientar a esos hijos para escoger una carrera. Oye, pues Elisa, muchísimas gracias por haber participado y aclararnos esta historia que nos tenía un poquito confusos. ¿De acuerdo? Bueno, Muy pues buenas noches. muchísimas gracias, buenas noches. Exactamente. Pues buenas noches, Elisa. Adiós. Carlitos. Bueno, pues continuemos aquí en la reunión secreta después de escuchar a Elisa, que nos traía la cosa esta tan interesante que nos ha contado. De hecho, nos dicen que la gente no sabía que existía un jurista en derecho espacial. Fíjate lo que se aprende aquí en la reunión secreta, doctor. Efectivamente, efectivamente. Así es. ¿Cuántas? Perfectamente.